Pandemias globales. Las guerras no han sido el peor asesino de la humanidad, sino son todos aquellos virus, hongos y bacterias. Por eso, a continuación, hablaré sobre las 20 pandemias que sufrió la historia de la humanidad. Pero antes, ¿qué es una pandemia? Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. A continuación, las iré desarrollando cronológicamente. La primera peste fue la peste antonina, en el año 165 hasta el 180. La infección se desató en el Imperio Romano tras el regreso de tropas que habían combatido en el Medio Oriente. Se cree que la enfermedad puede haber sido viruela o sarampión, pero hay consenso entre los historiadores. Se la conoce como peste antonina por el nombre de la dinastía reinante en Roma en ese momento. Como consecuencia, las estimaciones actuales ascienden a 5 millones de muertos, lo que la convertiría en la séptima pandemia más letal de la historia. Plaga de Justiniano. Surgió en el 541 hasta el 542. El epicentro del brote fue Constantinopla, actualmente Estambul. El origen fueron las ratas que llegaban en los barcos mercantes provenientes de distintos rincones de Eurasia, portadores de pulgas infectadas con la peste bubónica. Se estiman los cálculos de entre 30 y 50 millones de muertos como consecuencia de la pandemia. Epidemia de viruela japonesa. Comenzó en 735 y luego se extendió hasta 737 en la ciudad de Dazaifu, Fukuoka. La enfermedad se propagó rápidamente y terminó afectando a la mayor parte de la isla, donde murió cerca de 1/3 de la población. Para ser más específicos, 1 millón de muertos. Peste negra. Se propagó a partir del 1347 hasta el 1351. Se la considera la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad. Se cree que el brote comenzó en Asia Central y desde allí pasó por la ruta de seda hasta llegar a la península de Crimea en 1347. Alojada en las pulgas de las ratas negras, se esparció por toda Europa usando como medio de transporte a los barcos mercantes. Como consecuencia, mató al 30% de la población europea, pero las más audaces dicen que hasta el 60% pudo haber muerto como resultado de la pandemia. La quinta pandemia fue la viruela en el año 1520. Era una enfermedad desconocida en el continente americano, pero llegó con la conquista europea. Fue introducida primero en lo que actualmente es México por los españoles y fue determinante en la caída del Imperio Azteca. Es considerada la segunda mayor pandemia de la historia y hay estimaciones que indican que mató al 90% de la población nativa americana. Grandes pestes del siglo XVII correspondiente al año 1600. Fueron distintos brotes de peste bubónica que tuvieron diferentes epicentros a lo largo del siglo, causando 3 millones de muertes. Un año más tarde surgieron grandes pestes del siglo XVIII, en el año 1700. Fueron diversas epidemias que surgieron en distintos países. La más importante fue la peste rusa de 1770 a 1772, también conocida como la peste de 1771. Murieron entre 52.000 y 100.000 personas solo en Moscú, cuya población se redujo en su tercera parte. Cólera. Surgió en el 1817 hasta el 1923. La falta de tratamiento de los excrementos humanos y la ausencia de agua potable
son los principales responsables de la propagación del cólera. Entre 1817 y 1923 se produjeron las primeras 6 pandemias de esta enfermedad en distintos puntos del continente asiático. Como consecuencia, obtuvimos 1 millón de muertes. La fiebre amarilla comenzó a aparecer a fines de 1800. Los científicos consideran que se originó en África con transmisión entre primates y humanos. El virus y el vector, que es el Aedes aegypti, una especie de mosquito, fueron llevados al continente americano por barcos de comercio de esclavos. Durante el siglo XIX se produjeron importantes brotes en América y en Europa, causando 100.000 a 150.000 muertes. Le sigue la tercera peste, que apareció en el 1855. La tercera pandemia de peste bubónica surgió en Yunnan, China. Desde allí se esparció por todo el mundo, aunque en ningún lugar tuvo un impacto tan mortífero como en la India, donde causó cerca de 10 millones de muertos. Es la 6ª epidemia más letal de la historia. Gripe rusa desde el 1889 hasta el 1890. El virus de la gripe A subtipo H2N2 se encuentra en las aves y, según algunos investigadores médicos, surgió por primera vez en Rusia en 1889. Si bien otros especialistas sostienen que no hay evidencia suficiente de que haya sido este tipo de virus, la pandemia causó cerca de 1 millón de muertes. La gripe española se desató en el 1918 hasta el 1919. Fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe, el H1N1, y se convirtió en la tercera más letal de la historia de la humanidad, debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a la habitual. Se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global, y hubo de 40 a 50 millones de muertes. Gripe asiática desde el 1959 hasta el 1958. Algunos autores creen que se originó por la mutación de patos salvajes que se combinó con una cepa humana preexistente. El virus se identificó por primera vez en Guizhou, China, y se propagó por Singapur, desde allí a Hong Kong y luego a los Estados Unidos, causando aproximadamente 1,1 millón de muertes. 10 años más tarde apareció la gripe de Hong Kong, en aproximadamente en 1968 hasta 1970. Fue la tercera peste de esta serie de pandemias. El primer registro del brote en Hong Kong apareció el 13 de junio de 1968 y a fin de mes ya había llegado a Vietnam y a Singapur. La región no había aprendido lecciones de los brotes anteriores. Esta enfermedad causó 1 millón de muertes. 11 años después, en 1981, apareció el VIH-Sida. El SIDA es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates del África Central y Occidental a principios del siglo XX. La pandemia tuvo sus orígenes en la aparición de una cepa específica, el subgrupo M del VIH-1, en Leopoldville, República Democrática del Congo, y disparó a partir del 1981. Actualmente hay 37,9 millones de personas que están infectadas con VIH en todo el mundo, y solo en 2018 murieron 770 personas por esta enfermedad. En 2002 y 2003 surge una nueva pandemia, el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo. Es una enfermedad provocada por un coronavirus distinto del causante del COVID-19, el SARS-CoV.
Entre noviembre de 2002 y julio de 2003, un brote registrado en el sur de China terminó con 8.098 personas infectadas en 17 países, aunque la mayoría de los casos se registraron en China y en Hong Kong. El virus surgió en murciélagos de herradura que habitaban en cuevas de la provincia de Yunnan y de allí pasó a los humanos. 6 años más tarde surgió la gripe porcina en el 2009 hasta el 2010. Fue la segunda pandemia causada por el virus de la gripe H1N1. Se trata de una nueva cepa de H1N1 que se originó cuando los virus de las gripes aviar, porcina y humana se combinaron con un virus de la gripe porcina euroasiática. El brote apareció en cerdos de una región del centro de México y se estima que entre el 11 y el 21% de la población mundial desde entonces contrajo la enfermedad, causando 200.000 muertes. Luego de 2 años, en 2012, surge el MERS, el síndrome respiratorio de Medio Oriente. También es causado por un coronavirus. El primer caso se encontró en un hombre de Arabia Saudita de 60 años que parecía una neumonía aguda. Murió de insuficiencia renal en junio de 2012 y luego se reportaron 2 muertes más en la región de Al-Ahasa. Desde ahí se trasladó a varios países, principalmente de Medio Oriente, aunque también de otras regiones, como Corea del Sur, que tuvo un brote en 2015. Ébola surgió en el 2014 hasta el 2016. Es una fiebre hemorrágica viral que afecta a los humanos y a otros primates. El de 2014 fue el brote más generalizado de la enfermedad en la historia. Los primeros casos se registraron en Guinea en diciembre de 2013 y de allí se propagó a Liberia y Sierra Leona, donde causó devastadores efectos humanos y materiales. La tasa de letalidad entre los pacientes hospitalizados llegó a ser entre el 57 y el 59%, causando 11.300 muertes. Finalmente llegamos a la última pandemia por la cual está pasando toda la humanidad, que es el coronavirus, mejor conocido como COVID-19. Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2. El brote surgió en Wuhan, China, en 2019. La Organización Mundial de la Salud declaró el brote como pandemia el 11 de marzo de 2020. Actualmente, a nivel global, se encuentran 1.047.668 casos activos, 82.096 difuntos y 302.209 personas recuperadas. Para evitar esto, es necesario que cumplamos con la cuarentena que se está realizando en todos los lugares. Es necesario lavarse bien las manos, al estornudar hacerlo en el pliegue del codo, entre muchas otras precauciones.